Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy les traigo un video algo corto donde les voy a mostrar cómo podemos agregar a nuestra página web, a nuestro blog o cualquier sitio que estemos creando unos botones para contactar, ya sea por WhatsApp, Messenger, teléfono o correo electrónico. Va a ser algo similar a lo de un video que tengo aquí en el canal también, donde explico cómo poder agregar botones para poder compartir nuestra página en las diferentes redes sociales, como vendría siendo Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, y creo que esa era todas, creo. Pues si no lo han visto el video, pues les voy a dejar el link aquí en la descripción y arriba para que vayan a verlo y pues lo vean a ver qué les parece. Bueno, pues sin nada más vamos a empezar. Espero les pueda servir esta práctica. Si es así, espero también le den like al video, los suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de estos videos. Sin nada más, vamos a empezar. Bueno, pues yo para esta práctica voy a utilizar una práctica que hice anteriormente, que era de cómo poder agregar iconos en fuentes a nuestros sitios, ya que pues son mucho más ligeros para nuestras páginas, para no tener que utilizar imágenes, todo ese tipo de cosas. Las librerías que utilicé fueron Awesome y iCommon. Si les interesa saber cómo poder agregar esta librería, también pues les voy a dejar el link abajo y arriba en la descripción, y abajo en la descripción para que vayan a verlo. Bueno, pues vamos a reutilizar esta práctica. Yo aquí tengo el index, en esta parte tengo ya el index abierto, que básicamente es lo único que tenemos acá, son los iconos y unos pequeños estilos aquí en el HTML. Para este caso voy a crear un HTML por separado para que puedan entender de la mejor manera. Aquí ya lo tengo creado y ya lo tengo aquí linkeado también, aquí lo tengo ya ingresado. Bueno, pues para empezar rápidamente, vamos a crear un contenedor que le voy a poner container contacto. Es donde van a estar mis elementos. Después voy a crear otro contenedor que le voy a poner contacto. Y para finalizar básicamente con el HTML, porque va a ser sencillo, le voy a poner aquí, voy a poner 4 enlaces que vayan, los 4 enlaces que tengan un elemento i. ¿Para qué? Porque vamos a agregar, aprovechando que ya tenemos las librerías, voy a agregar los iconos de estas aplicaciones con las que vamos a trabajar, ya que sería WhatsApp, Facebook Messenger, correo y teléfono, por supuesto. Entonces vamos a reutilizar esto, lo que ya tenemos hecho. Bien, acá tengo mis 4 enlaces, ¿ok? Para esto vamos a llenarlos, agregar las clases correspondientes para cada icono en el elemento i. Bueno, para empezar vamos a empezar con WhatsApp. Vamos a utilizar la clase fa y agregamos WhatsApp de esta forma, ok. Bien, aquí como pueden ver, aquí ya me apareció el icono de WhatsApp. Ahora vamos a continuar con Facebook Messenger, Facebook Messenger, ahí lo tenemos también. Luego vamos a ir con sería con el correo, envelope, ahí tenemos el correo. Y para finalizar vamos a agregar el teléfono. Listo, ahí tenemos los 4 elementos con los que vamos a trabajar. Estos son sería básicamente como botones de enlace de contacto rápido, ¿verdad? Estos botones normalmente siempre van a estar visibles en la página, en algún lugar de ella, donde estorben menos. Van a estar visibles para que, no sé, un posible cliente pueda darle clic rápidamente y pues sea de mayor, tenga mayor funcionalidad las secciones de contacto en este caso. Bueno, ya tenemos esto agregado. Ahora lo que voy a hacer es directamente voy a ir a mis estilos rápido, porque vamos a los estilos. Entonces para esto, primero que nada, voy a agregar aquí, por ejemplo, al container contacto, así lo llamé, a este de aquí, a esta parte de contener contacto. Lo voy a posicionar, lo voy a poner como position relativo. Después vamos a agregarle al contacto, creo que aquí me equivoqué, aquí lo tengo, contacto. Vamos a agregarle una posición
perdón, va a ser posición fixed, ok. No absoluto, fixed, porque va a estar siempre va a estar presente en la página aunque tenga scroll. Ahorita no tiene scroll, voy a agregar ahorita unos párrafos para que podamos ver el scroll. Voy a agregar unos párrafos de aquí justo por encima de esto. Voy a agregar párrafos, 10 párrafos que tengan textos lorem. Una vez lo tenemos, ya los tiene, ok. Bien, bueno, pues luego ahorita se dejó de mostrar, pero ¿qué vamos a hacer para que podamos verlo? Bueno, voy a ponerle un display flex. Luego vamos a ponerle también le voy a poner el top. Lo voy a poner, bueno, lo voy a colocar. Voy a poner left 0, top va a estar al 50%, o sea, a la mitad de la página. Y pues bueno, de hecho 50% queda 50% posicionado tomando en cuenta la parte superior del contenedor, así que va a quedar ligeramente un poquito abajo del 50%. Entonces para corregir ese problema tenemos que agregar el transform y agregarle translate en el eje X únicamente porque queremos que se vaya hacia arriba. Ahora ahora que suba menos 50% pero del contenedor en sí. Ok, entonces aquí como pueden ver ya lo tenemos colocado de esta manera. Ahora para eso, para colocarlos uno debajo del otro, lo que voy a hacer es, vamos a agregar un flex direction. Lo voy a poner de tipo columna, ok, para que se coloque uno debajo del otro. Y para que todos queden perfectamente alineados, vamos a usar align item center y también justify content center. Este es para alinearlo de manera horizontal y verticalmente. Bueno, ahora voy a agregar también un color de fondo. Yo lo voy a dejar en color negro. Esto va a ser una práctica sencilla, ¿verdad? No voy a utilizar grandes estilos, nada de eso. Ya eso lo pueden personalizar ustedes. Ponerle los colores correspondientes a cada red social en este caso. O los que ustedes deseen. Después que ya lo tenemos aquí, vamos a ir a los enlaces, a los elementos, a los enlaces. Para esto vamos a ir a contacto, a los elementos A, y les voy a poner un display block. Luego le voy a poner un font size. Bueno, de hecho el font size lo configuré en la práctica de agregar los iconos. Se lo puse directamente a los iconos. Aquí lo vamos a ver aquí arriba. Aquí lo tengo. Aquí está. Directamente a los elementos y le puse el font size. Entonces, ahorita lo tengo que agregar también a los mismos elementos. Si le pongo el elemento A no me lo va a aceptar. Pero por lo general siempre se les agregan los elementos A. Entonces vamos a agregarle para empezar también el color. Le voy a agregar un color blanco. Y le voy a agregar un font size de 1.5 rem. 1.5 rem, de esta forma. Entonces aquí como pueden ver ya tenemos los iconos del tamaño y del color blanco. Ahora vamos a agregarle otros estilos al elemento A para que estén un poco separados. Le voy a poner un margin button de 15 píxeles y ya está un poco separado. Ahora aquí también le voy a poner al elemento con la clase contacto le voy a poner un padding de 15 píxeles, ok, para que esté algo de esta forma. Aquí como lo podemos ver. Entonces de esta forma ya tendríamos nuestro contenedor con nuestros botones aquí siempre pegados, siempre de manera fixed, posicionados por encima de todo. También podemos hacer que estos botones estén desaparecidos, ¿verdad? O sea, que no se muestren, o tener la opción de poder desaparecerlos para que no nos estorben. Pero bueno, eso ya lo podríamos checar en otra video si se necesitara. Entonces, ahora ¿qué va a pasar? Ahora vamos a ir directamente. Yo aquí ya tengo todo listo, pues ya mis estilos, es todo lo que voy a utilizar. Como les decía, no voy a agregar gran cosa en los estilos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo principal, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues para empezar tenemos que agregar el enlace correspondiente que nos va a redirigir a WhatsApp. Para WhatsApp sería, nos tendríamos que agregar el enlace https://api.whatsapp
send, y aquí vamos a agregar un primer parámetro, que vamos a agregar el phone. Aquí obviamente tenemos que agregar el número de teléfono al cual nos van a llamar. Entonces aquí nosotros podemos agregar, vamos a poner un ejemplo, que el número fuera, no sé, 999. Vamos a poner los 10 dígitos del teléfono que vendría siendo. Pues este es un ejemplo, ¿verdad? De dónde iría nuestro teléfono. Después de eso tendríamos que agregar el ampersand. Y bueno, lo podemos agregar de esta forma, o también podemos agregarlo así simplemente. Pero pues a mí me gusta ponerlo así, de esta forma. Y tenemos que agregar el texto, la variable texto, que va a ser igual a, pues aquí va a ir el texto que nosotros queremos decir. No sé, por ejemplo, para reconocer, ¿verdad? Mensaje enviado del sitio web, por ejemplo. Mensaje enviado del sitio web. Un ejemplo nada más. Aquí podría ir cualquier cosa. Por ejemplo, me puede dar información, me puede, no sé, X cosa que nosotros queramos agregarle para nuestro texto. Bien, normalmente en esto es importante también agregarle en los enlaces para el SEO. Es importante agregarle un título. No sé, por ejemplo, contacto por WhatsApp, en este caso. También, como este va a ser un enlace que se va a ir fuera de nuestro sitio web, o sea, no va a estar en nuestro sitio web directamente, sino que va a redirigir a un nuevo sitio, que en este caso va a ser a la de WhatsApp. Tenemos que agregar otros parámetros por lo mismo para el SEO, la propiedad rel, y ponerle no penner. Y luego este elemento no quiero que se abra, que se cargue en mi mismo sitio, sino que lo abra en una nueva pestaña. Así que para eso utilizamos la propiedad blank. Entonces aquí nosotros en nuestro explorador, en nuestro navegador, perdón, abrimos WhatsApp, se nos abrirá un nuevo sitio y acá nos dirá, aquí nos dirá que mandemos el mensaje. Nos abrirá el API de WhatsApp listo para enviar el mensaje. Entonces nosotros vamos a darle continuar al chat y nos va a pedir que escaneemos el código QR para poder abrir el WhatsApp, aquí WhatsApp web, desde nuestro teléfono, y de esta forma poder enviar el WhatsApp pues al número que estamos declarando, ¿verdad? Que en este caso sería el número de la empresa o de nosotros, de los administradores del sitio web, para que pues un posible cliente se contacte de manera muy rápida por acá. Entonces de esta forma quedaría la parte de WhatsApp. Y como les decía, lo abren en una nueva pestaña y pues así nuestro sitio nunca se cierra. Así que el usuario nada más va a cerrar esto y va a volver a nuestro sitio web. Bien, ahora vamos a continuar con lo que vendría siendo el Facebook, el WhatsApp Messenger, perdón. Oye, para WhatsApp Messenger lo que vamos a agregar es lo siguiente. Vamos a agregar aquí el HTTPS dos puntos diagonal m.me diagonal. Aquí iría el nombre de la página o del usuario de WhatsApp, de Facebook. No sé, por ejemplo, abrimos nuestro perfil y tendría la parte de, básicamente es el nombre de uno, ¿verdad? En este caso aquí, bueno, aquí le voy a poner código libre, por ejemplo. Código libre, pero sería el ID, básicamente el ID de su cuenta en Facebook, es el que iría aquí. Entonces ya teniendo esto, conociendo el ID, a veces normalmente, por ejemplo, aparece con el nombre también con el que estamos registrados o con el que aparecemos como perfil, o por ejemplo si es una página de una empresa, pues aparece con el nombre de la página, normalmente esto, o se puede buscar el ID de WhatsApp y ponerlo directamente ahí para que redirija al contacto de esa persona o de esa empresa en cualquier caso. De la misma forma tenemos que agregar el título y aquí vamos a poner contactar por Messenger. Y de igual, este va a ser un enlace externo, ¿verdad? Entonces tenemos que agregar lo siguiente también. Tenemos que agregar el rel, y aquí sería no penner, y luego aquí de la misma forma queremos que se abra en una nueva pestaña. No queremos que se recargue en nuestro mismo sitio. Bien, entonces si vamos a revisar esto, vemos que aquí vamos a cargar ahorita y abrimos esto
y nos va a redirigir al... Bueno, para empezar tenemos que iniciar sesión. Iniciamos sesión. Iniciando sesión nos va a redirigir directamente al chat en Facebook Messenger. Así que de ahí vamos a poder mandar nuestros mensajes al servicio que necesitemos. Bueno, ahora la parte del correo es mucho más fácil. El correo únicamente tenemos que poner lo siguiente: mail to, y agregar el correo electrónico al que vayamos a mandarlo. En este voy a poner un ejemplo: código libre @gmail.com, por ejemplo. De la misma forma tenemos que poner el título. Esto siempre tiene que ir, esto va de cajón siempre en todos los enlaces. Contactar por correo. Y luego aquí vamos a ponerle también el rel. Son enlaces externos, así que siempre hay que poner estos. Y bueno, de hecho esto aquí no aplicaría esto, aquí no. Esto básicamente, esta propiedad de mail.to es prácticamente lo mismo, pertenece a esto, así que no, en este caso no tiene que llevar esto. Bueno, ahora para el teléfono. Para el teléfono tenemos que ponerle tel y agregar el teléfono al que vayamos a utilizar. Y luego aquí vamos a poner el title, si tiene que ir. Así que esto siempre iría. Obviamente aquí también, bueno, aquí ya tenemos el icono y aquí tenemos los iconos de teléfono y de correo correspondiente. Bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente lo que pasa es que cuando nosotros lo abrimos, nos abre aquí para mandar un correo directamente, ¿verdad? O sea, en la aplicación que tengamos predeterminado. Por ejemplo acá, si yo voy acá, me pide que si voy a hacer una llamada para que conecte mi teléfono. Esto normalmente es también más pensado para lo que vendría siendo los dispositivos móviles. Por ejemplo, la mayoría de las personas actualmente los sitios se ven mayormente en un teléfono móvil o no sé, una tablet, dispositivos móviles. Entonces esto quedaría perfectamente porque, por ejemplo, si le pican a correo, pues él los llevaría directamente a la aplicación predeterminada que tengan de correo. O si le pican al de teléfono, el número de teléfono se les va directamente a la aplicación de teléfono y queda disponible para llamar. Entonces este es algo muy servicial, que creo que es muy importante agregar en todos los sitios, estos enlaces de contacto rápido. Bueno amigos, pues básicamente así es como agregaríamos esto. Espero les pueda ser de utilidad, les sirva el video. Si es así, espero me puedan regalar un like, les puedan compartir el video. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Y si les gusta este tipo de contenido, pues activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis contenidos. Bueno, pues sin nada más, nos vemos en la próxima.